¿Cómo están? ¿Ya han desarrollado algún ejercicio? ¿Revisaron lo que eran polígonos regulares, lo que son múltiplos, submúltiplos? La verdad que no le dicen como anteayer, revisé y no estaban todavía abiertas lo que eran para hacer los deberes. Claro, pero en la misma plataforma está la fecha en la cual se habilita y ayer en la mañana, el 24, ya debían Con estar todas las razón. materias habilitadas. Pero bueno, Ya. entonces vamos a poner atención para ir desarrollando. Ustedes saben que esta clase está direccionada muchísimo, muchísimo a lo que es la resolución de la tarea. Entonces son los temas precisamente que se encuentran dentro de las actividades que deben desarrollar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta, su clase de matemáticas. El tema que vamos a estar abordando hoy es acerca de los polígonos y también acerca de los múltiplos y los submúltiplos. Ustedes saben que a lo largo de la clase, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden interrumpirla y con gusto yo les voy a estar solventando. Bien, vamos a partir, como siempre, como es de costumbre, desde el objetivo de la clase. Entonces, el objetivo que nos dice comprender la resolución de los ejercicios relacionados a los temas propuestos mediante la ejemplificación y algunos explicación de ejemplos para que tengan los conocimientos necesarios en la resolución de las tareas. El índice de contenidos, el objetivo, lo que son polígonos, algunos ejercicios, lo que son también múltiplos, submúltiplos y concluimos con algunos ejercicios. A ver, vamos a entrar a lo que son polígonos regulares. ¿Qué llamamos polígonos regulares? ¿Alguien tal vez revisó? ¿Alguien sabe qué son polígonos regulares? Nosotros conocemos como polígonos regulares. Bien, vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? Y que nos dice que en geometría se conoce como polígono regular a aquella figura geométrica que tiene sus lados iguales y también sus ángulos internos iguales. Es decir, la unión de cada lado forma un punto llamado vértice, como lo podemos ver aquí en esta figura. La unión de cada uno de sus lados forma un punto llamado vértice. Estamos hablando del polígono que es regular porque este, por ejemplo, es un cuadrado que tiene sus ángulos internos iguales. Este polígono es regular porque tiene 4 lados iguales y también 4 ángulos internos. Al decir los lados, estamos hablando de estas rectas que se unen para formar vértices. Y al hablar de los ángulos internos, hablamos de esta partecita de acá adentro. Por ejemplo, esta tiene sus ángulos iguales de 90 grados, y así todos sus 4 ángulos internos de 90 grados. Tienen a ser iguales. Este cuadrado es un polígono regular porque tiene sus lados de la misma medida y también sus ángulos internos. Estamos hablando de un polígono irregular porque podemos darnos cuenta que sus lados no son iguales, tampoco son iguales sus ángulos internos. Es totalmente diferente a los polígonos regulares, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se identifican a los polígonos regulares o cuál es la clasificación de los polígonos regulares. Aquella figura geométrica que tiene 3 lados y ángulos iguales, estamos hablando de un triángulo, ¿no es cierto? Aquella figura que tiene sus 4 lados iguales con sus 4 ángulos internos iguales, pues es un cuadrado. Y así sucesivamente. Aquella que tiene 5 lados iguales, estamos hablando de un pentágono. Aquella que tiene 6 lados iguales, estamos hablando de un hexágono.
aquella que tiene 7 lados iguales, heptágono, y así sucesivamente. Podemos seguir nombrando nosotros los ejemplos de polígonos regulares. Aquí prácticamente estamos ya solventando una de las preguntas. Me parece que yo revisé la tarea, decía que dibujen algunos polígonos regulares. Entonces ustedes ya saben que cualquiera de ellos pueden tomar como ejemplo. Pueden desarrollar, pueden dibujar y realizar y decir por qué es un polígono regular. En el ejemplo del pentágono decimos que es un polígono regular porque tiene 5 lados iguales con sus 5 ángulos internos también iguales. ¿No es cierto? Entonces vamos a hablar también de lo que son los múltiplos y los submúltiplos. En conclusión, los múltiplos son las unidades de medida mayores al metro, mientras que los submúltiplos son las unidades de medida menores al metro o más pequeñas que el metro. Si hablamos de múltiplos, como ejemplos tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y si hablamos de submúltiplos, tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Aquí tenemos algunas unidades de superficie, como son múltiplos y submúltiplos con su siguiente simbología. Entonces, si hablamos de kilómetros cuadrados, su equivalencia la tenemos aquí en cuanto en metros cuadrados. ¿Cómo es el símbolo del kilómetro cuadrado? km cuadrado. ¿No es cierto? Dame un minutito. Ya, el hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados y la simbología del hectómetro cuadrado es HM al cuadrado. El decámetro al cuadrado equivale a 100 metros cuadrados y la simbología es DAM al cuadrado. Ya el metro cuadrado, la simbología es M al cuadrado. Y el metro ya saben que equivale a un metro. Ahora vamos a hablar de los submúltiplos, es decir, aquellos valores menores al metro. Hablamos del decímetro cuadrado, cuya equivalencia es 0,01 metros cuadrados y su simbología es dm al cuadrado. El milímetro cuadrado, cuya equivalencia es 0,000001 metros cuadrados y con su simbología mm al cuadrado. Vamos a realizar nosotros las conversiones. Para eso tenemos que tener muy en cuenta que la mejor forma de yo realizar estos ejercicios de múltiplos y submúltiplos es aplicando la recta de 3 simple directa. Es una recta súper fácil, es una regla, perdón, súper fácil que nosotros vamos a aprender ahorita a aplicar. Tenemos que saber, primerito es cómo nos plantean el ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Convertir 7 galones estadounidenses a litros. Entonces, la simbología de galón es GAL, es decir, gal. Ahora tenemos que nosotros consultar cuánto vale un galón estadounidense. ¿Qué nos dice? Que un galón estadounidense es igual a 3,785 litros. Eso ustedes lo pueden consultar. En algunos libros también está como la equivalencia en 3,79, porque si se dan cuenta, aquí da la posibilidad para redondear. Entonces, nosotros tranquilamente le podemos poner 3,79 o trabajar con todos sus decimales como es 3,785. Primerito tenemos que tener claro que vamos a transformar 7 galones a litros. Entonces, vamos a formar nosotros 2 columnas. En la primera vamos a colocar la unidad de medida galones y en la segunda vamos a ubicar la unidad de medida litros. Entonces, vamos a poner primerito las equivalencias. ¿Qué nos dice? Un galón, ¿cuánto equivale en litros? Aquí nosotros ya tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que vale 3,785 litros. Pero ahora me dice 7 galones a litros. Entonces aquí nos dice 7 galones, ubicamos debajo y nos dice que convirtamos a litros. Como esa es la variable, la incógnita que nosotros tenemos que encontrar, le ubicamos
X, ¿no es cierto? Porque solo nos dice a litros, no sabemos cuántos litros tienen esos 7 galones estadounidenses, pero lo que sí sabemos es la equivalencia de cada galón en litros. Cada galón estadounidense equivale a 3,78 litros. ¿Qué es lo que vamos a hacer seguido de esto? Vamos a realizar la operación en cruz. Vamos a sacar la variable, es decir, la incógnita. Vamos a sacar la X, ponemos el signo del igual y vamos a multiplicar los dos valores que no tenemos con incógnita. Es decir, vamos a multiplicar el 7 por el 3,785 y lo vamos a dividir para este numerito que quedó sobrando, porque la incógnita ya la pasamos al primer miembro, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo miembro, lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos valores y dividirle para el 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros multiplicamos 7 por 3,785, me va a dar 26,495 litros. ¿No es cierto? Entonces, 7 galones, la respuesta como debe quedar es 7 galones estadounidenses equivale a 26,495 litros. Esa es la respuesta. Ustedes pueden ver que aquí está sobre 1, ¿no es cierto? Pero acá en la respuesta ya no se ubica el 1. Siempre yo voy a hacer énfasis en que el 1 debajo de la raya fraccionaria, es decir, cuando el 1 actúa como denominador, no se lo escribe. La mayoría de veces nunca se escribe el 1 cuando está actuando como denominador. ¿Ya? Por eso la respuesta únicamente queda X es igual a 26,495 litros. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a convertir 2 galones estadounidenses a litros. Antes de pasar, ¿tienen alguna duda aquí? El próximo ejercicio vamos a resolverlo entre todos, ¿ya? Hola. Díganme si tienen alguna inquietud o si no para resolver el ejercicio siguiente. Ahí más o menos, dice. Más o menos. Ajá. ¿En dónde está el más o menos? A ver, ¿en dónde no me entiende del todo? El próximo van a desarrollar ustedes y ahí les va a quedar más claro, ya van a ver. Dice en el ejercicio se llama regla de 3. No, el ejercicio es de múltiplos, el tema es múltiplos y submúltiplos, pero para desarrollar los ejercicios que están inmersos en este tema, aplicamos la regla de 3 simple directa. Es un método para resolver este tipo de ejercicios. Así es tal cual ustedes tienen en la tarea. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, aquí tenemos nosotros convertir 2 galones estadounidenses a litros. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo proceso que desarrollé anteriormente. Únicamente en qué cambia, en que ya no son 7 galones, sino van a ser 2 galones. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber yo? Que 2 galones voy a transformar a litros. Como les dije, ubico 2 columnas, en la primera de galones, la segunda de litros. Entonces, un galón estadounidense, ubico el 1, ¿a qué es igual? A 3,785 litros. 2 galones estadounidenses, ¿a qué será igual? Ubicamos la variable, la incógnita X y desarrollamos el proceso. La X en el primer miembro, multiplico los números que tengo sin incógnita, 2 por 3,785 dividido para 1. Y si multiplico estos dos valores, ustedes pueden ir desarrollando en sus calculadoras, me da 7,57 dividido para 1, pero como siempre les digo, el 1 cuando actúa como denominador no se lo escribe. Entonces la respuesta queda 7,57 litros. ¿Cuál es la respuesta aquí? 2 galones estadounidenses tienen una equivalencia de 7,57 litros.
Ahí quedó un poquito más claro. Vamos a desarrollar ahora sí ustedes el tercer ejercicio y me dicen cuánto les quedó en la equivalencia. Ana, Miriam, ¿Cuál es el ejercicio? Le dicen que hay que copiar para realizar. ya listo. El de aquí. Me avisan cuánto les quedó en la conversión. Está la pantalla blanca, no sale nada todavía. Ah, no, ya está aquí. Convertir 12 galones estadounidenses a litros. Recién salió. Le dicen un galón, ¿a cuántos galones? 12, aquí está. Aquí dice convertir 12 galones estadounidenses a litros. Ya. Aquí únicamente lo que les puse es la equivalencia. Lo mismo, un galón equivale a 3,785 para que al momento que ustedes empiecen a armar la regla de 3, pues ya tienen ese dato. Dicen me salió 45.42 litros. Muy bien, Miriam. ¿Alguien más tiene la respuesta? Anderson, ¿ya realizó usted? Anderson, buenas noches. Creo que el compañero no está, se fugó. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola Anderson. ¿Realizó el ejercicio? ¿Cuánto le salió a usted? 96, algo así. 96. Ya, ¿y a usted, Anita? ¿Qué les digo? Por- 95. porque un galón tiene 6 litros, tiene un galón. Pero es galones estadounidenses, es otra Ah, unidad de medida. ahí se Dicen queda. 45. 45,42, ¿no es cierto? Sí, 42. Ya, miren, aquí está proyectado el ejercicio. Tenemos claros que 12 galones vamos a convertir a litro. Ah, sí. Vamos las dos columnas, como son galones estadounidenses, es otra unidad de medida, por eso les dije, tienen que consultar la unidad de medida, en este caso yo ya les di la equivalencia. Un galón equivale a 3,785 litros, 12 galones ¿a cuánto equivale? Armo mi regla de 3 multiplicando en cruz, paso al primer miembro la X y al segundo miembro la multiplicación de los pares que quedaron sin la incógnita
Y finalmente me sale 45,42 dividido para 1. Como siempre, el 1 no se escribe. Y la respuesta final es que 12 galones estadounidenses tienen una equivalencia de 45,42 litros, ¿no es cierto? Entonces, este tema quedó entendido, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a Sí, continuar entonces. Ahora vamos a pasar de hectómetros a metros cuadrados. Y vamos a retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito a esta parte. Entonces, un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos nosotros para hacer la conversión. Siempre tenemos que ver la equivalencia en unidad. Un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que de hectómetro transformemos a metros cuadrados. Entonces, aquí nos dice que 2,5 hectómetros cuadrados, recuerden que esta es la simbología, tenemos que transformarle a metros cuadrados, es m al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y estos datos, ¿de dónde los tomamos? Estos datos son los que ya están en la tabla de conversiones, en la tablita de múltiplos y submúltiplos que les socialicé al inicio. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo. Coloco ahora hectómetros cuadrados y metros cuadrados. ¿Qué decimos? Un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados. 2,5 hectómetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados equivaldrá? Y le ponemos el signo, la variable, la incógnita, lo que estamos buscando en este caso representándole con la X. Colocamos en el primer miembro la X y realizamos la multiplicación en cruz. 2,5 por 10,000 me da 25,000 metros cuadrados. Entonces, 2,5 hectómetros cuadrados tiene una equivalencia de 25,000 metros cuadrados y esa es la conversión en hectómetros. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy parecida a la conversión de galones estadounidenses a litros. Entonces aquí vamos a realizar pasar 1,5 hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado, recuerden que equivale a 10,000 metros cuadrados. Vamos a desarrollar este ejercicio, ¿ya? Pueden hacerlo mentalmente, si pueden, es el método que ustedes se acoplen, porque habrán quienes ya manejen y lo hagan ni en un minuto. O si no, pueden valerse de la regla de 3 simple directa para obtener el resultado de esta conversión. Recuerden la simbología, hectómetro cuadrado HM al cuadrado y metro cuadrado M al cuadrado. Me avisan cuando ya tengan el resultado. $15,000 metros cuadrados, dicen. Muy bien, Miriam, sí, 15,000 metros cuadrados, esa es la respuesta. Podían hacerlo también de manera directa, como les dije, quienes ya manejaban únicamente multiplicaban el 1,5 por la equivalencia, por los 10,000, y el resultado es... ¿Aquí ha quedado todo claro? ¿Tienen alguna duda, por favor, antes de continuar con la socialización de las preguntas de la clase en vivo? Si se pueden dar cuenta, ustedes con esto ya pueden desarrollar, pueden ir subiendo las tareas en lo que corresponde al área de matemáticas. Si tienen alguna duda, por favor, estoy ahorita presta.
Ana, cuénteme, ¿está todo entendido? Sí, dicen. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la socialización de las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice? ¿Los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales entre sí? Eso dije al inicio. Verdadero. Muy bien, verdadero, Verdadero ¿no es cierto? dice. Muy bien. ¿Qué nos dice después? ¿Los múltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro? ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. No. Recuerden que los múltiplos son las unidades de medidas mayores al metro. Los submúltiplos son las unidades de medida menores. En los múltiplos nosotros podemos encontrar el decámetro, el hectómetro, mientras que en los submúltiplos encontramos el milímetro, el centímetro, porque son unidades más pequeñitas que el metro. Entonces esta pregunta es falsa, ¿ya? Activen sus camaritas, no las he visto en toda la clase. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la clase? ¿Sí quedó entendido? ¿Quedaron algunas dudas con respecto a la resolución de la tarea, al tema? No dicen. Todo bien. Todo bien. Listo. Listo, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes como siempre. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias, dicen. Igualmente, cuídese. Chao, señoritas.